que solo hablo castellano cuando salgo de Mallorca. En el momento que yo entro en el espacio aéreo de Mallorca, yo cambio. Me ha encantado escucharte, me encantó, estamos en la misma línea, he aprendido muchísimo en esta conversación. Yo soy activista como tú, de la lengua, soy voluntaria y activista en una plataforma que tenemos, los catalanoparlantes, que se llama Plataforma per la Llengua, donde estamos todos los hablantes de lengua catalana, Cataluña, Baleares, País Valenciano. Y te voy a dar un dato que nosotros manejamos. En Baleares, el 32% de la población habla nuestra lengua, el balear. Mallorquín, en Menorca menorquín, en Ibiza el ibicenco, pero lo entiende el 84% de la población. ¿Qué significa? Que a pesar de que la gente lo conoce, no lo usa en su día a día. Y yo digo que una artista mexicana decía, cada vez que se muere una lengua, se muere una cultura. Si estamos tan orgullosos de la Serra de Tramuntana, de la sobrasada, que es típico de la ensaimada, ¿por qué no nos sentimos orgullosos de nuestra lengua? Nosotros estamos ahora redactando un manifiesto para obligar a compromisos con la lengua a los políticos. Hay elecciones ahora este mes. Entonces los vamos a confrontar para que asuman compromisos. El catalán es una lengua, como dice él, cooficial en el papel. En el papel, en la vida real, diaria, todos sufrimos discriminaciones, discriminaciones silenciadas. Porque está muy mal discriminar a alguien por su raza o por su credo, lo pone en la Constitución, pero también dice que no se puede discriminar por lengua, por idioma. Aquí se hace. Estamos en nuestra casa y nos discriminan. Yo veo, y todos los que estamos en la plataforma por la lengua, día a día sentimos la presión del castellano, la colonización. La colonización se diferencia de los visitantes o de la integración en que el que llega trata de imponer su identidad, sus reglas, su cultura, su lengua, en definitiva, menospreciando o abortando la del pueblo al que llega. A nosotros parece mentira, del Mediterráneo, que nos pasa. A mí me han negado el servicio en un bar por hablar mallorquín. No me quisieron servir si no hablaba castellano. Eso ha pasado. Nosotros, ya sabrás, tuvimos una dictadura durante 40 años y te podían meter en prisión si te encontraban hablando tu lengua. Mucha gente ha crecido con este miedo, gente mayor. Y por eso, es lo que tú decías, obligan. Y mucha gente por miedo dejaba de hablarlo. Ahora tenemos una llegada de gente que llega con castellano, que es su lengua materna, y como ya los entendemos, nadie se esfuerza por aprender la nuestra. Y yo tengo derecho a que me entiendan también en el médico, en los tribunales. No puedo hablar mi lengua. Es una imposición del Estado, como tú bien dices. A mí me obligaron a estudiar en castellano, porque estudié en esta dictadura. No se podía estudiar en mallorquín o en catalán, me obligaron. Pensamos que hemos pasado por encima de esto. Hace 2 años hice un curso y me siguieron obligando a estudiar en castellano. Yo me negué, me rebelé. Era el Grinch en la clase, nadie entendía mi lucha, porque somos bilingües. Pero yo soy activista como tú y entonces siempre estoy dando guerra. Y di guerra, y nadie me entendía en la clase, nadie me apoyó. Y yo insistí. Tuve que ir a una oficina de derechos lingüísticos, Drets Linguistics.
todavía estoy esperando, llevo más de un año a que me den una respuesta, porque digo, han pasado, ¿cuánto? 20 años de que cayó la dictadura y me siguen obligando a estudiar en castellano, no hemos avanzado. Te entiendo tanto, por eso me encanta cada vez que visito otros países que tienen lenguas minoritarias y que veo que también luchan y que hay activismo, porque me siento identificada. Es nuestra cultura y yo noto que hay veces, hay gente que se ofende porque me dirijo en mallorquín, como que fuera una provocación. Gente que llega de otros países, yo lo he oído en mi edificio, un italiano diciendo, es que el del bar me dice "uvint". Y digo, ¿no te has parado a pensar que es su lengua? ¿Por qué crees que te está ofendiendo? Y la gente se siente ofendida. Y son lenguas romances, ¿no? Bueno, pues la gente se ofende, piensan que estás como insultando por usar tu lengua. Esto nos pasa a diario en Europa, que parece que somos el sumum de la democracia. Bueno, pues pasa. Y es una discriminación silenciada. Hay que callarse. Pero hay una cosa más. Yo estoy totalmente de acuerdo con ella. Menos mal. No, totalmente, pero totalmente. Y además he venido aquí de rebote para ir a buscar a mi esposa y me ha encantado lo que ha dicho. Sí. Yo le diré más. Si tú hablas en inglés o en alemán en Mallorca, vamos, se rompen los cuernos para entenderte. Sí. Yo he sido guía turístico, entonces hablas inglés, hablas alemán, hablo francés. Por cierto, nací en Francia y me acuerdo que un día traje diputados de islas que no tenían Estado. Entonces dividieron en dos, yo en francés y otro colega que fallecido en inglés. Yo traje la gente de Córcega, la gente de Martinica, toda esta gente. Y esta gente decían, es que ustedes al menos sobre el papel tienen catalán, pero es que en Francia toda una democracia, ni siquiera esto. En Perpiñán han intentado en el ayuntamiento de Perpiñán hablar francés y el Tribunal Constitucional les ha denegado. Es que es vergonzoso. Nuestra lengua es la lengua catalana aquí y se ha acabado. Entonces aquí tienes que esconderte para no poder hablar. En cambio, en inglés o en alemán no hay problema. Sí, para no ofender. O lo del Estado detrás, que decía, ¿no? Sí. No tenemos un Estado detrás. Exacto. El inglés y el francés tienen Estado detrás. Por eso yo siento una envidia grandiosa a otra isla mediterránea, como es la isla de Malta, que no tiene ni la mitad de los habitantes que tenemos nosotros, pero que un buen día consiguió la independencia. Y ahora el maltés, hablado por 500.000 personas, es lengua oficial en Europa, porque tiene un Estado detrás. Como tiene un Estado detrás, con 500.000 personas, el maltés es lengua oficial en Europa. Estoy totalmente de acuerdo con lo que tú estabas diciendo, que lo que hace falta es tener un Estado detrás. Claro. Bueno, Bueno, no debería de hacer falta. La realidad es que pasa. No, tenemos nosotros, que si no, nuestra postura es distinta. Ahí voy a hacer el perdonen por la publicidad del otro libro, que plantea la posibilidad de un nosotros, se llama así, un nosotros sin Estado. ¿Cómo podemos hacer esto sin un Estado? Tenemos cierta experiencia en ello y ojalá que también, digo, esto da para otra charla, Claro. pero sí creo que es posible hacer algo por la diversidad lingüística sin Estado y otras estructuras sociopolíticas, Claro. porque es bien interesante cómo la historia de la humanidad, el Estado es muy joven, o sea, el modelo Estado-Nación tiene 200 años, pero pídele a alguien que piense cómo sería la vida cotidiana sin Estado
y es difícil pensar. Sí. Entonces hay que tener mucho cuidado con las cosas que no podemos ni siquiera imaginar porque son las más hegemónicas. Yo vengo de una región en donde hemos gestionado durante 500 años la vida muy al margen del Estado, de otras maneras, entendiendo lo político de otro modo. Se llama comunalidad, entonces está estructurada la vida política de otra manera, que no tenemos partidos políticos para elegir presidentes municipales, tenemos una asamblea, no hay clase política, o sea, pasa por otros sistemas. Es posible, el Kurdistán está planteando, en un principio no, ahora otro modelo, y los zapatistas también. Entonces en el mundo, si pensamos el Estado como un océano, hay islas que no han sido controladas totalmente por el Estado. Y bueno, eso es otra discusión que se cruza, pero sí veo que hay personas, o sea, la región Mije podría convertirse en un Estado, porque nuestro territorio es más grande que varios estados de Europa. Es más grande que el Vaticano. Ajá, por eso hablamos de lenguas y pueblos minorizados, no minoritarios. Porque decía, ¿no? El danés tiene 4 veces menos hablantes que una lengua indígena en África. O sea, sería el danés es minoritario, va más allá del número de hablantes, no la minorización. Tiene que ver con un asunto de poder y de políticas. Entonces, no es el anhelo del pueblo Mije convertirse en un Estado, sino gestionar, o bueno, lo ha gestionado, lo ha hecho de otro modo. Y a veces, sobre todo en Europa, que el Estado es tan presente, ¿no? Siempre como que todas nuestras luchas por la justicia social es conquistar por el Estado, que si la izquierda, que si nuestro partido llegue ahí, pero hay otras maneras. Entonces, si alguien está interesado, podríamos hablar de esto, cómo se hace y cómo lo hemos hecho y cuál es el anhelo, y que es caminar fuera de los márgenes del Estado. Bueno, eso hay que comprar estos libros. Perdón por la publicidad. No, pero también lo pueden leer en internet. Pero esas otras maneras requieren de mucha más implicación por parte de los ciudadanos, claro, mucho más activismos, y hay muchas personas que les va muy bien que alguien desde arriba les diga lo que tienen que hacer para no pensar. Las políticas neoliberales no forman ciudadanos pensantes, forman consumidores de su producto. Son cadenas de producción para un crecimiento sin fin, en contra de la naturaleza, y entonces eres un elemento de esa cadena y eres un consumidor. Entonces les interesa tener ese tipo de productos a los estados. En el momento que se cambia el modelo, pasamos a ser ciudadanos pensantes, pero tenemos que aportar más. Claro, el modelo Estado tiene varios problemas. Para empezar, ha sido una estructura muy patriarcal. Las mujeres tuvimos que dar una batalla para que siquiera tener el derecho a votar. Sí. Nosotros llevamos 60 años en México con el derecho a votar y a participar en la política. Es un modelo que ha tolerado la esclavitud, fue legal, y que genera un problema con el capitalismo muy fuerte en varios sentidos. Entonces, nuestra pregunta siempre es, por lo menos desde mi contexto y desde mi lucha, si el problema es el Estado, ¿queremos otro? No, nuestra respuesta ha sido no. Entonces, ¿pero cómo gestionamos la bien común? ¿Cómo es el sistema sanitario de salud? No sé cómo le llaman aquí. ¿Cómo se imparte justicia? Nosotros tenemos nuestro propio sistema de impartición de justicia. ¿Cómo se imparte? ¿Cómo se hace con los derechos de las mujeres? ¿Cómo se hace con el patriarcado? ¿Cómo se hace para tener educación? Entonces, bueno, hay varios horizontes de lucha. El problema a veces cuando se crea otro Estado es que muchas veces replica en pequeño las mismas lógicas que funcionan contra nuestro Estado. Y bueno, la única estructura que nos permitió sobrevivir 500 años, que ha sido duro, varias cosas han sucedido en esos 500 años, fueron esas estructuras que no eran estatales. Y bueno, yo creo que ante la emergencia climática, lo he visto en varios casos, he estado estudiando un poco eso para ver, y pues no sé, cuando hay un sismo, el Estado está hecho para administrar la norma y lo rutinario. Cuando por alguna razón se rompe la norma, como en un sismo en la Ciudad de México, el Estado no puede lidiar con eso.
Y entonces emergen otro tipo de estructuras que van gestionando esta vida en común. Yo sé que en Europa es difícil porque en Europa hay una fetichización de la democracia y del Estado. No digo que, no estoy llamando a lo antidemocrático, pero además de la democracia hay otros tipos de modelo participativo que no vienen de la tradición occidental, de las que creo que podemos dialogar para crear, caminar hacia otro lado. Con la emergencia climática ya a la vuelta, o sea, ya están pasando, bueno, el calor, supongo que en Europa ha sido claro los efectos de la emergencia climática, van a ser cada vez más fuertes. Y si no estamos organizados en lo concreto y si ponemos todas las perspectivas en los partidos políticos, aquello va a ir mal. Si estamos organizados, creo que podremos enfrentar un poco mejor esto, que creo que va a tocar todas las luchas. Si a ustedes les interesa la lucha de las mujeres, te interesa la lucha climática porque las mayores afectadas vamos a ser las mujeres. Hay estudios muy interesantes. Si te interesa el derecho de las infancias, te interesa la lucha climática. Si te interesan las lenguas, te interesa la lucha climática. Si te interesa la lucha de clases, mejores condiciones para los trabajadores, te interesa la lucha climática. Entonces está atravesado todo. De alguna manera siento que la emergencia climática es el planeta diciéndonos que es la fiebre del planeta diciéndonos que este modelo ya no puede más. Entonces urgen modelos que apuesten por la vida. Y creo que la del modelo Estado está apostando pues o ha apostado lamentablemente por otros derroteros, ¿no? Y no pienso que, claro, que en la comunalidad, que es la estructura que nosotros hemos adoptado, sea la mejor. Pienso que debe haber una diversidad de sistemas sociopolíticos. El modelo Estado-Nación es como un monocultivo y sabemos qué le hace el monocultivo a la tierra. Entonces debe haber una diversidad posible de estructurar la vida en común. Nosotros, tal vez para mí es más fácil verlo, porque claro, esa ha sido la estructura que nos mantuvo. Cuando el Estado fue contra nosotros, esta fue la estructura que nos mantuvo. En Europa es más difícil, pero incluso creo que hay espacios donde lo común ha florecido y estoy tratando de leer y aprender también en este viaje sobre ello. Entonces, sí, yo personalmente no creo que necesitemos un Estado para que la diversidad lingüística florezca. ¿Sabes a qué me recuerda lo que me acabas de decir? O lo que nos acabas de decir. A un compañero de Manacor que se fue a México, se casó con una mexicana, murió el año pasado, pero que trabajó este libro, Ejido Colectivo Batopilas, su historia. Y es un libro en el que se refleja precisamente esto. Se puede vivir al margen de lo que el Estado decida. Nos organizamos a nuestra manera, de acuerdo con nuestras tradiciones. No sé exactamente qué pueblo mexicano era, pero me llamó mucho la atención porque coincide exactamente con lo que tú estás diciendo. Claro, nosotros aquí en Europa estamos acostumbrados a la visión del Estado-Nación, que es el que lo manda todo, gobierna todo, administra todo, dice que se responsabiliza de todo y no se responsabiliza de nada, pero bueno, hay formas populares de organización que suponen de alguna forma un estar en contra, si no en contra, por lo menos al margen de lo que pueda decidir el gobierno mexicano. Y me gustó por eso, ¿eh? Porque me lo recordó. Sí. ¿Quién de fe? 5 minutos y el taxi sale llevándose a la... ¡Qué rápido! El tiempo. Pues, si alguien quiere el libro y quiere que se lo dedique, ahora o nunca. No, pues sí. O ahora o el año que viene, pues, cuando vuelva. Ojalá que pueda volver hasta su hermoso territorio. Bueno, Pues muchas gracias.